En el canal hemos visto mascotas de todos los colores, animadas, humanas o humanos disfrazados de mascotas animadas. Pero lo que aún no hemos visto es a una mascota morir canónicamente, y menos aún que su resurrección se convirtiese en una de las campañas publicitarias más odiadas de la historia. Este extraño caso es el que concierne al pobre Mr. Peanut. ¿Quieres conocer la historia de una de las mascotas más curiosas y antiguas del mundo? Cómo se creó, sus diseños, la impresionante cantidad de anuncios, referencias, merchandising y cómo un accidente de coche cambió la marca para siempre? Pues ponte cómodo que comenzamos. Nuestra historia comienza, si no me equivoco, en la fecha más antigua que hemos tratado en el canal, hace 135 puñeteros años. Sí, no me he equivocado, nos referimos al año 1889, cuando Amadeo Ovici, un inmigrante italiano, llegó a Estados Unidos junto a su familia. ¿Sabe este talento absurdamente específico que todos tenemos y que siempre pensamos que no nos va a servir para nada? Pues en este caso pasó, fue útil. Y es que Ovici sabía tostar frutos secos mejor que nadie, y después de trabajar en un puesto de cacahuetes profesional, se construyó su propio carro con chatarra y empezó a trabajar por su cuenta. Vamos a hacer bastante fast forward, el italiano lo había conseguido, había creado su imperio de los frutos secos y en 1906 se fundaría la empresa Planters Nuts and Chocolate Company, especializándose obviamente en vender lo que su nombre indicaba. El negocio iba viento en popa y tras 10 años de éxito al fundador se le ocurrió que ya hacía falta un logo, así que creó un concurso en el que todo el mundo podía participar para que los consumidores le diseñasen uno. Entre todo, el ganador fue el diseño de Antonio Gentile, que en esa época era un niño de primaria y que había entregado esto. Sí, lo sé, parece que esté hecho sin ganas, no sé cómo sería el nivel para que ganase esto. Bueno, sí lo sé, aquí tenéis otro contendiente que no ganó y que a mi parecer es peor aún. ¿Por qué esta cara tan detallada y los pies ni delineados? ¿Y ese brazo tan pequeño? Mira que este bastón está mal, pero es que este ni siquiera lo es un palo. En fin, que me desvío, volvamos al original. Antonio le había puesto nombre, Mr. Peanut Planter, ingenioso, y aunque fue el vencedor de la contienda, obviamente no iban a poner esto en los paquetes, era el dibujo de un niño, no hay nada de profesionalidad aquí. Así que un artista especializado en marketing llamado Andrew S. Wallach cogió el dibujo, retocó detalles, reinventó la idea y creó casi sin quererlo un absoluto icono. He aquí el primer diseño original de Mr. Peanut. Por cierto, el joven se llevó tan solo unos 5 míseros dólares por ganar el concurso, pero Ovici se hizo amigo de él y al tiempo le pagó la universidad, estudios que aprovechó para hacerse médico, por lo que al final sí que se llevó algo decente por el garabato del caballero que me provoca alergia. Como veis, las adiciones al personaje fueron un bombín y un monóculo, además de colorear las extremidades de color negro. Hacer de tu mascota literalmente tu producto pero humanizado es lo más básico del planeta Tierra, pero funcionó, claro que funcionó, estamos en los puñeteros años 20, ¿cómo no va a funcionar? Es que es muy loco, para que lo pongamos en perspectiva voy a decir unas cuantas cosas que se crearon después del puñetero Mr. Peanut. Tenemos la autopista, la televisión, el café instantáneo, la comercialización masiva del bolígrafo, el velcro, el nylon, la tarjeta de crédito, obviamente el ordenador o el polietileno. La teoría de la relatividad de Einstein tiene tan solo un año más que el fruto seco y el puñetero Kennedy es más joven que el señor Cacahuete. Perdón, tenía que sacarme del sistema lo viejo que es. Ahora sí, entremos en el grueso del vídeo mientras analizamos la evolución del diseño del personaje además de todos sus anuncios. Vamos a ello. Durante los primeros años de la marca, la mascota cambió poquísimo. Es más, en la imagen oficial de diseño, desde el 1918 hasta el 1950, prácticamente te podría decir que son el mismo quitando el par que tienen color. Para 1930 el personaje ya representaba no solo a Planters, sino a toda la industria de los frutos secos. Se había convertido en un icono americano como ninguno y obviamente por los años en los que nos movíamos, la publicidad que tenía eran revistas, carteles y demás. Estos son como te imaginas, muy refinados, mostrando de dónde venían los cacahuetes, cómo se manufacturaban, enseñando precios y señalando lo riquísimos que estaban. El propio personaje aparecía en todas partes, ya fuese quieto o interactuando con personas que a menudo de nuevo mostraban lo que les gustaba el fruto seco como actividad principal del anuncio. Como he dicho, es verdad que en estos años cambiaron un poco los diseños, pero esos ojos, esa cara, la forma tan irregular del cacahuete, no sé a vosotros, pero me incomoda. Quiero destacar una cosa, quizá os suene el tío Sam de 1852, posiblemente el mejor ejemplo de personaje
personaje o mascota utilizada para alentar el sentimiento patriótico en pos de ir a la guerra. Pues lo mismo hicieron con el señor Cacahuete en 1921, en una ilustración que lo muestra armado, sin bastón ni monóculo y con un casco en vez de un sombrero de copa, un look que si a mí me preguntan no le pega nada a un caballero tan distinguido. Abandonamos el blanco y negro para llegar a los 40 y los 50, se define algo más al personaje, se le añade el nombre en el sombrero y las publicidades son algo más chulas en mi opinión en virtud de obviamente ser más coloridas. Aquí ya empezaron a juguetear con el merch, pero luego hablamos de eso. Durante estos años ya utilizaban recortes y figuras gigantes para colocar en los establecimientos, almacenes y fábricas. Estos carteles se llegaban a considerar atracciones turísticas de lo populares que eran y a saber cuántas de estas figuras siguen con vida a día de hoy. En estos mismos sitios posiblemente utilizasen estos disfraces de mascota que he encontrado, pero obviamente no tenemos fotos. Al fin llegamos a los 60 y aquí sí que puedo reconocerlo a la perfección. Desecharon tanto el cacahuete fotorrealista como los ojos humanos, apostando por una forma perfecta, un coloreado 100% amarillo y en este caso cambiando el negro por el azul, pero sería algo que no tardaría mucho en desaparecer. Aunque sea la que le dio su característica forma, vamos a obviar un poco esta década ya que no hay nada nuevo que mostrar, y es que los primeros anuncios interesantes que vamos a ver en el vídeo empezaron en los 70 y los 80 cuando al fin Planters decidió probar suerte en la televisión. Veamos a ver qué he podido encontrar. Vamos a agrupar todo esto en una sola sección, ya que de los 70 a los 90 los anuncios no variaban prácticamente nada, que no quita que no estuviesen bastante chulos. Por cierto, he encontrado uno que dice que es de los 60, pero como no hay pruebas, legalmente es de los 70. Hay anuncios que son céntricos de la mascota y para ello utilizan trajes que están chulísimos, pero tienen mucha pinta de estar hechos con los peores materiales y la manera más barata posible, al ser simplemente el cacahuete lo que hay que modelar y todo lo demás es un traje de licra negro. Por desgracia, estos son la minoría y en los demás el personaje hace pequeñas apariciones de forma animada, ya sea grande o pequeño, interactuando con personas o simplemente apareciendo al lado de la lata una vez termina el comercial. Para esta época el personaje tenía entre 60 y 70 años, su personalidad estaba bien formada, pero al haber aparecido solo en papel y en carteles no la habías podido ver nunca en acción. Pongámonos formales, si nos atenimos al canon, Mr. Peanut no es su nombre, es su título, ya que según un tuit de 2019 su nombre es Bartholomew Richard Fitzgerald Smith. Como os podéis imaginar, no es de Asturias precisamente, siendo de ascendencia británica. Os diría que se le nota el acento, pero otra cosa esencial del personaje es que no habla y se tirará sin hablar prácticamente 100 años, pero luego vamos con eso. Y por último, y como ya habéis notado, tiene unos modales refinadísimos y perfectos y unos comportamientos a la altura de un ser inglés de la alta sociedad. Avanzamos a los 2000, los únicos anuncios que he podido encontrar son uno en animación 3D de él practicando diferentes tipos de deporte, quitando uno o dos que son simples anuncios de cacahuete y que como excepción a la norma están en 2D. De los deportivos hay más de los que me esperaría y todos tienen este 3D un poco raro, como que no tiene profundidad pero sí, y no ayuda a que el cuerpo del personaje no tenga ningún tipo de sombra ni detalle. Es curioso pero no sé, a mí me gusta bastante. Voy a decir lo que todos estamos pensando, hasta ahora no ha sido la mascota más interesante que hemos cubierto, los anuncios no son nada del otro mundo y teniendo para esta época prácticamente 80 años ha cambiado 2 malas veces y encima no mucho. Vamos, es que es más soso que una sopa de hielo. Pero os prometo que esto va a cambiar a partir de ahora, y es que en 2010, intentando acercarse más a los jóvenes, comprendiendo internet y fijándose un poco en los anuncios que hacían otras marcas como M&M, cambió su modelo publicitario por completo. Esta nueva generación de comerciales empieza con un logo de Planters imitando a la 20th Century Fox, y luego el mensaje del milenio: después de más de 100 años el señor Cacahuete va a hablar. Y no es clickbait. Para empezar, lo vemos en un set de rodaje con su nuevo diseño, vuelve a ser hiperrealista y la ropa ha cambiado, es más compleja. Tiene una chaqueta con camisa y corbata, los pantalones y mangas tienen textura y no son simplemente negros, tiene zapatos y el bastón usa de mango un cacahuete dorado. Abre la boca y lo escuchamos por primera vez. ¿De quién será la voz que sale por esa salada boca? Ni más ni menos que del puñetero Robert Downey Jr. Y nos sorprendemos por el Oscar de Oppenheimer y por lo de Doctor Doom, pero si este ha sido el papel de su vida. Al fin puedo decir que los anuncios son una maravilla, porque lo son. La gracia de esta nueva visión es que el señor Cacahuete es un famoso que graba anuncios y por lo tanto tenemos un montón de escenas del supuesto detrás de las cámaras que son una maravilla. Hay una barbaridad de anuncios y muchos son realmente paquetes de 3 o 4 que cuentan la misma historia o están en el mismo escenario. Por ejemplo, tiene estos en los que se nos presenta al cascanueces como enemigo de su gente y lo usan para experimentar con el sabor de los frutos secos. Los personajes tienen tamaño cacahuete, es decir que miden más o menos lo que mediría medio dedo, así que se relacionan con cosas que también son de
ese tamaño, estando en la mitad de los anuncios en mundos de bichos, hablando con mariposas, escarabajos o grillos, todos súper estilizados y con diseños súper chulos. En este poblado de insectos y ratones se nos presenta a Alejandro la Almendra, que es hispano y es torero, como no, a mí estas cosas tan estereotipadas es que me vuelven loco, así que los anuncios de Alejandro me encantan. Y de nuevo vemos cómo están en la silla de rodaje hablándole a cámara como si fuesen los comentarios del director en los extras de un DVD. Hay otro en los que se nos presenta el doble de acción de Mr. Peanut que ha arrollado múltiples veces y convertido en mantequilla de cacahuete, y otro en el que con su grupo de mezcla de frutos secos hacen como si estuviesen en el tráiler de una peli de acción. Tenemos alrededor de un cuarto de hora de anuncios de esta generación en internet y podemos ver al personaje reinventado al completo, dando charlas TED, explicando científicamente cómo de buenos están los cacahuetes o vendiéndole la marca y su libro de autoayuda a accionistas. Es decir, han convertido al señor Cacahuete de un millonario con una empresa en los años 20 a lo que sería un filántropo en la actualidad, y la verdad es que le ha salido genial. Especial mención a esta línea de unos 4 o 5 anuncios que la verdad no sé a dónde querían llegar. Tienen todos unos tintes ultra sexualizados mostrando a Mr. Peanut cubriéndose solo la entrepierna en camas de terciopelo rojo con rosa e incluso utilizando aplicaciones de citas. No sé qué querían conseguir, pero me perturba un poco, más que nada porque no tiene ningún sentido. Se desnuda entero pero se tapa la entrepierna cuando en su ropa de normal es lo único que tiene al descubierto. ¡Que alguien lo detenga! ¡Esto es exhibicionismo! De verdad, me encanta el rediseño y qué bien se ven los anuncios. Estas absolutas maravillas audiovisuales están animadas en puñetero stop motion, teniendo unos modelos chulísimos y con una calidad que rezuma por cada ángulo. Quizá por ello y por el trabajo que hay detrás no hay tantos comerciales, pero los que hay son dignos de mención. La gente no tardó en reaccionar al compañero y todas las opiniones fueron positivas. A todo el mundo le gustó la reinvención del personaje, las voces de famosos que salían por su boca, el humor, el estilo, todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué duró solo 6 años? Efectivamente, en 2016 volvemos al diseño que llevábamos viendo desde los años 60, más definido, con colores más vivos, pero exactamente siendo el mismo personaje. Perdió la voz, la carisma y recuperó su anuncio 5 sobre 10. Creo que os hacéis una idea de cómo son, más o menos lo mismo, pero con este diseño minimalista que la verdad es que visto en anuncios funciona bastante bien. También utilizan otra versión en 3D con más detalle y también queda genial. Quizá he sido algo duro con ellos, pero es que los anteriores me gustan muchísimo más. En fin, llevamos un buen rato ya repasando toda su historia y evolución, pero creo que ha llegado el momento de hablar de su momento más oscuro. Algo que nadie se esperaba y que muchos pensaban que era mentira. Hablamos de la muerte del señor Cacahuete. El 22 de enero de 2020 se lanzaron una serie de tweets que llevaron a un anuncio animado. En él se ve a nuestro protagonista junto a los actores Wesley Snipes y Matt Walsh conduciendo el cacahuete móvil por la carretera. Meten un volantazo para esquivar un armadillo y se caen por un precipicio. Se agarran de una rama, pero los tres pesan demasiado y se va a romper. Pero entonces el señor Cacahuete sabe lo que tiene que hacer. Se sacrifica para salvar a los otros dos, terminando el anuncio con una pantalla que indicaba que efectivamente había muerto, por si la explosión no había sido suficiente. Planters avisó que el futuro de la mascota se vería en el anuncio de la Super Bowl apenas un mes después, y mientras tanto las redes sociales se volvían locas con el fallecimiento de una mascota tan querida. Y en un increíble movimiento de marketing, la empresa había conseguido lo que quería, que todo internet, daba igual la edad, estuviese hablando de unos aburridos cacahuetes. El día llegó y el anuncio de la Super Bowl, llamado Tributo, empezaba con una recopilación de anuncios de todas las épocas, algunos que ni siquiera he podido encontrar. Después de eso mostraba el funeral de la mascota. Entre los asistentes tenemos al Kool-Aid Man y a Don Limpio, y una lágrima del primero sobre la tumba hizo que pasase lo impensable. De allí nació algo diferente, algo que nadie pedía. Os presento a Baby Nat, la versión infantilizada del personaje que, aunque parezca que no por su aspecto, en principio guarda la inteligencia y personalidad del original. Madre mía, esto no le gustó a nadie, pero a nadie. Esta guerra se libró en las redes sociales, ya que realmente no hay anuncios de Baby Nat en televisión. Durante un montón de tiempo, la cuenta oficial del señor Cacahuete estuvo haciendo roleplay de bebé y añadiendo vídeos bastante mal animados del personaje bailando o haciendo cosas infantiles. Si en cualquiera de estos tweets te pones a leer los comentarios, encontrarás más odio que en muchas guerras reales. Madre mía, la gente detestaba esta cosa. Twitter incluso llegó a eliminar la cuenta oficial porque se dedicaba a retuitear otras cuentas creadas por ellos que hacían memes del personaje y esto se consideraba spam. Obviamente estos memes eran creados por los directivos de una marca que tiene más de 100 años, así que imaginaos el nivel. La histeria colectiva llegó a límites nunca antes vistos. Alrededor de febrero y marzo de 2020, justo cuando el personaje salió a la luz y como todos recordaréis, es cuando empezaron los efectos serios de la pandemia,
pandemia, los confinamientos, la mascarilla, etc. Y hubo algunos espabilados que, quiero creer que de broma, empezaron a decir que todo había sido culpa de Baby Nat, que era Dios castigándonos por semejante monstruosidad o que el mismo Fruto Seco estaba detrás de todo. Y no ayudó para nada a la paranoia que Kobe Bryant muriese en un accidente de vehículo igual que el del anuncio tan solo 4 días después de que se estrenase, obligando a Planters a eliminarlo durante semanas de los anuncios automáticos de sitios como YouTube. Pero quitando a los locos, esto fue, en mi opinión, simplemente un mal movimiento. Tenían fresco lo bien que había funcionado Grogu al convertir a Yoda en bebé y pensaron que esto iba a ser lo mismo. Pero es que entre que Mr. Peanut no es ni de coña tan popular entre la juventud y que tuviste un mes a medio mundo llorando por su muerte, salió el tiro por la culata, obviamente. No puedes tirarte tanto tiempo enseñándonos lo guay y genial que era el personaje para matarlo y cambiarlo por otro. ¿Cuál es la idea? Y la cosa fue a peor cuando un par de meses después se anunció que Baby Nat había desaparecido y que de la noche a la mañana había crecido 21 años. Os presento al siguiente escalón evolutivo, Peanut Jr. Este también recibió hate, pero no tanto, simplemente porque la gente lo conoció incluso menos, ya que muchos dejaron de prestar atención a la cuenta después del fiasco del bebé, y todos sus tweets son haciendo de nuevo roleplay, pero esta vez de adolescente. Después de esto, todo el mundo sabía por dónde iba la cosa, lo va a hacer crecer de nuevo y literalmente nada habrá cambiado, ¿verdad? Pues efectivamente, exactamente un año después de su fallecimiento, se lanzó un anuncio en el que recoge su monóculo y nos muestran que el personaje ha vuelto a crecer a la adultez, por lo que volvemos a la casilla de salida habiendo ganado absolutamente nada. A nadie le gustó esta campaña, todo eran burla y bromas sobre los personajes, que por cierto ni siquiera salían en los paquetes de cacahuetes, y una vez que todo volvió a la normalidad, la gente volvió a ignorar la marca de nuevo, y yo creo que estando incluso un poco cabreados. Salieron un poco del paso con un vídeo bastante bien animado en el que se nos dice, de la boca del personaje, que por cierto vuelve a hablar, que en vez de gastarse 5 millones de dólares en tirarse por un barranco, que supongo que es lo que costó el anuncio, van a darlo a gente que lo necesite. También sueltan una bastante buena, y es que dicen que el revuelo que ha causado demuestra que incluso algo tan pequeño como un cacahuete puede dejar huella. Barras y no de pan. Pero eso no quita que, madre mía, esto es peor que el rediseño de los M&M. El porcentaje de gente que le gustó la campaña y que la odió es 1 a 99. Es que cómo puede salirte algo tan mal, y además que termine todo y no haya servido para nada. Me da hasta pena. Si alguien recuerda una publicidad más odiada que este año con los cacahuetes crecientes, que lo comente. Han pasado 3 años desde que Mr. Peanut volvió a la normalidad y todo ha ido como siempre, anuncios con el estilo minimalista que ya conocemos y chistes malos y juegos de palabras con frutos secos, y después de más de 105 años tiene pinta de que va a seguir así para siempre. Y dicho esto, hemos terminado con su impresionante historia, pero antes de acabar el vídeo, si aún tenéis pilas para hablar de frutos secos, veamos algunas referencias y merchandising de lo más curioso del personaje. Quería darle su pequeña sección a esto, el cacahuete móvil, que es algo bastante importante ya que no solo aparece en varios anuncios incluido el innombrable, sino que como todo en esta historia tienen muchos años. Su primera aparición fue en 1935 y se utilizaba para vender cacahuetes como un puestecito. Para los 90 el vehículo había cambiado bastante, Planters ahora era una de las marcas oficiales de NASCAR e iba por ahí haciendo lo mismo. Me recuerda mucho al perrito móvil de Oscar Mayer y el Mr. Peanut gigante es una maravilla. En 2011 se cambió el diseño a uno muy parecido al que tenemos en la actualidad, junto con el señor cacahuete de stop motion, se le dio una estética muchísimo más cercana al fruto real y ahora era eléctrico. En 2014 se crearon un par más que no cambiaron mucho el diseño y en 2018 llegamos al actual, los anteriores se han retirado y ahora solo existe este. En la actualidad puedes incluso dormir en uno, ya que los dos que hicieron en 2014 ahora son casas que puedes alquilar, supongo que como Airbnb o cosas parecidas, no tengo ni idea de cómo funciona ni de cuánto cuesta, pero aún así me encanta. El más nuevo sigue activo y en las carreteras, no sé cómo de solicitado estará, pero lo puedes contratar en la página web, supongo que solo en Estados Unidos, pones todos los datos, dirección, qué evento va a ser, durante cuántos días va a estar y puede ser tuyo, algo que me parece de locos. Buscar referencia entre tantos años es un poco complicado. En 2005 Mastercard hizo un anuncio de sus tarjetas de crédito juntando una barbaridad de mascotas y ahí estaba él. El mismo año el supermercado Super Target hizo básicamente lo mismo y de nuevo salen una barbaridad, incluso algunos que se me escaparon en sus propios vídeos, para que veáis lo difícil que es investigar este tipo de mascotas. Obviamente si eres una mascota que se digne apareces tanto un padre de familia
donde Peter descubre su talento como en Los Simpsons varias veces, una siendo un monstruo gigante y otra siendo la pesadilla del director Skinner, que como yo también es alérgico. Y para terminar, vamos con el merchandising. Han sido muchos años, así que hay algunas cosas muy curiosas. Echemos un vistazo. Si nos vamos a lo que venden ellos oficialmente ahora mismo, tenemos unas cuantas camisetas, camisas, corbatas y gemelos que están chulísimos, pero quizá el precio es un poco menos permisivo. También venden algunas cosas misceláneas como paraguas, puzzles o pines, una tienda de merchandising que no llega a los 10 artículos. Bastante pobre, la verdad. He encontrado este anuncio de los 50 en el que se enseñaba que podías comprar boli, huchas, tazas e incluso un servidor de cacahuetes. Vamos, una cuchara grande de toda la vida de Dios, pero me gusta que haya merch tan específico. También de esta época es muy común ver libros de colorear del cacahuete, de los cuales hay una barbaridad. Parece que fueron estos años cuando empezaron con el merchandising a tope, porque he encontrado juguetes electrónicos que andaban, figuras normales, palillos, posavasos o platitos, todos muy chulos y teniendo más de 70 años seguramente súper difíciles de encontrar. He encontrado un reloj despertador y lo que más me ha llamado la atención es esta cosa tan de la época, un cenicero dorado con una figura del cacahuete en el centro. Hay figuras vintage que son bastante horripilantes, están hechas de madera, son articuladas y me recuerdan a algo que veríamos en BioShock Infinite. Las estatuillas tampoco son mucho más simpáticas y de estas sí que es verdad que hay a pares. Vamos, hasta llaveros, si nos ponemos a contar no acabamos. Hay una máquina que hace mantequilla de cacahuete con la forma de su cuerpo y que sale de su cabeza, y me hace pensar que hasta el momento nunca había pensado en cómo se hace esto. ¿Es triturarle y ya está? No puede ser, ¿no? Tiene que haber algo más. Si nos acercamos más a la actualidad podemos ver, por ejemplo, que venden disfraces tanto de su versión adulta como del Baby Nut, y obviamente tenía que meter la mano Funko, tanto con los antiquísimos Wacky Wobblers como con los mucho más agraciados Pops, que en este caso y en mi opinión le queda genial en todas sus versiones, incluido el bebé por mucho que lo odie todo el mundo. No nos podemos olvidar de los peluches, que de nuevo hay tanto con más de 60 años como actuales, y por suerte o por desgracia de la nuez bebé para el que los quiera. Sinceramente no sé si es lo lógico pensar que no vendieron nada o que se quedaron sin unidades. Y ahora sí, esto ha sido a grandes rasgos la historia de Mr. Peanut, una de las mascotas más longevas de la cultura pop, con una historia sorprendente y que ha sabido actualizarse a base de que la gracia sea que su personaje es un caballero de ascendencia inglés que no se actualiza. Mira que quitando los maravillosos anuncios de los 2010 todo me ha resultado un poco soso, pero no sé por qué me ha atrapado la carisma del personaje, cómo se mueve e interactúa con todo, y ya esta versión entra en mi top sin duda. Así que ahí va el señor cacahuete de Planters, una marca que es sorprendente que siga siendo popular a día de hoy, pero más sorprendente aún es que después del chasco del Baby Nut sigan siquiera teniendo compradores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ups, de nuevo un vídeo que pensaba que iba a durar poco y se ha ido por las ramas, pero bueno, es una mascota importante y se lo merece. Espero que a YouTube este sí que les guste y lo recomiende, y más importante aún, que os haya gustado a vosotros, aunque si has llegado hasta aquí, yo quiero creer que sí. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro Secret de Seventeen Colossus, Jonathan Luna, de Zigte de George for Fire, de Carlineto, Jono, Sol Santa Rosa, Sebas Cunningham, Lagarto Volador, Diego, Mar Lagraña, Luigia 137, Vicente Nani, Lorense Atsi, Miausaur, The Ratchet, Bullseye, Exalted Philly, Dr. Martínez y Rabbit XD. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro RPG, Andrés 17, Narlet Atlet, Meiru, Vicepresidenta Meiko, Gato Naranjero, Elian, Serigi, Lucas 2006, Estoy fuera de órbita, Gregorio, Cloquet, Ángel García, Matefundio, Macalami, Valentine, Retro Gamer, Alejo Gusipusi, Carme, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Hombre de M78, Chris, Noemio Valenzú, Fabrefix 10, Josudo, Abigail Hernández, NCGRBD, Joseph Guarín, Mati Steve, Nano Suárez, Wave, Dapper, Gian, El Danes Idiota, Olivia Nitron Bomb, Gastón Rodríguez, Alexito, en Macardó, El Gordo Ciclón, Misael Flores, Joan Ibarra, Jeremia Guerrero, Nachito Meza, Bit 1300, Ramón Arrod, Mr. Gol 64, Alzari, Manu Escienti, Mono Promedio, Iván Malarde, Coita Morellos, André Morales, Abaddon, Ismael Carrera, Muglofilus, Nutmod GFX, Obelisco Parlante, Yael González, Subhuedepon, Naxerope, Lautaro Allende, Adrián 552 y muchas gracias, Chicken Nugget, DataQuest, Alex 2911, Mila la Narcisista, Lugue, Blanc, Anahei Chichi y Dominic Maeve. No sabéis la rabia que me da saber que jamás voy a poder probar este producto. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy, y si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.